Imagina una reina cuyo nombre se convirtió en sinónimo de maldad y manipulación. Jezabel, una figura tan poderosa como temida, dejó una marca imborrable en la historia bíblica. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde su trágico destino? ¿Qué llevó a esta reina a una caída tan estrepitosa? En este video exploraremos los 7 hechos más sorprendentes sobre Jezabel y su triste final. Pero antes de sumergirnos en su historia, reflexiona. ¿Cuánto poder puede soportar una persona antes de ser consumida por él? ¿Es posible que sus acciones aún resuenen en nuestro mundo hoy? Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre el poder y la corrupción. Jezabel, cuyo nombre significa ¿dónde está el príncipe?, era hija de Etbaal, el rey de los Sidonios. Sidón, una de las principales ciudades de Fenicia, era conocida por su influencia cultural y económica en la región. Etbaal no solo era un líder político, sino también un sacerdote de Astarte, lo que subraya la fuerte tradición religiosa pagana en la que Jezabel creció. Su educación y entorno familiar la prepararon para ser una ferviente defensora de los cultos fenicios. El matrimonio de Jezabel con Acab, rey de Israel, no fue meramente una unión romántica, se trató de una alianza política estratégica. Israel, bajo el reinado de Acab, buscaba fortalecer sus lazos con Fenicia, una potencia económica y marítima, para asegurar comercio y apoyo militar. La llegada de Jezabel a Israel marcó un punto de inflexión en la historia del reino, ya que con ella llegaron no solo nuevas costumbres y tradiciones, sino también nuevos dioses. Esta unión matrimonial, sin embargo, trajo consigo muchos conflictos religiosos y culturales. Jezabel, fiel a sus raíces, no se conformó con ser una figura decorativa en la corte israelita. Su influencia en Acab fue profunda y desde el principio quedó claro que su presencia sería un catalizador para cambios significativos en la vida religiosa de Israel. Por supuesto, estos cambios no serían bien recibidos por todos. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Una de las primeras y más notorias acciones de Jezabel como reina fue la introducción del culto a Baal y Aserá en Israel. Baal, un dios de la tormenta y la fertilidad, y Aserá, una diosa madre, eran deidades centrales en la religión fenicia. Para Jezabel, adorar a estos dioses era natural y necesario, pero para los israelitas fue un desafío directo a su adoración exclusiva al Dios de Israel. Jezabel no se limitó a adorar a Baal y Aserá en privado, promovió activamente estos cultos en todo el reino. Mandó construir templos y altares dedicados a estos dioses e incluso instaló sacerdotes fenicios para llevar a cabo los rituales y sacrificios. Esta promoción abierta y agresiva del paganismo encendió la ira de muchos israelitas que veían en esta práctica una traición a su fe ancestral. El impacto de esta introducción fue profundo y divisivo. La sociedad israelita, que ya estaba en una encrucijada debido a la influencia cultural de sus vecinos, se encontró ahora en una lucha interna por su identidad religiosa. La promoción de Jezabel de estos cultos paganos no solo desafió la autoridad religiosa, sino que también puso en peligro la cohesión social y espiritual del reino. Jezabel no solo promovió el culto a Baal y Aserá, sino que también emprendió una campaña activa para erradicar la adoración al Señor.
Esto se manifestó de manera más brutal en su persecución y asesinato de muchos profetas de Dios. Estos profetas, que eran las voces de la justicia y la verdad divina en Israel, se encontraron de repente en grave peligro. La reina utilizó su poder y recursos para rastrear y eliminar a estos profetas. Mandó buscar a aquellos que se oponían a sus deidades y los hizo ejecutar, intentando silenciar cualquier oposición a sus creencias paganas. Esta persecución causó un clima de miedo y represión entre los seguidores del Dios de Israel, quienes debieron esconderse o enfrentar la muerte. La persecución de los profetas no solo fue un acto de violencia física, sino también un intento de sofocar la voz de Dios en Israel. Al eliminar a los profetas, Jezabel buscaba debilitar la resistencia espiritual y consolidar su poder sobre el reino. Sin embargo, estos actos de brutalidad solo sirvieron para intensificar la oposición y preparar el terreno para confrontaciones futuras. En medio de esta turbulenta situación surgió Elías, uno de los profetas más prominentes y valientes de Israel. Elías se convirtió en el principal opositor de Jezabel y su culto a Baal. Su confrontación llegó a un punto culminante en el famoso evento del Monte Carmelo, donde se llevó a cabo una dramática competencia entre los profetas de Baal y Elías, representante del Dios de Israel. Elías desafió a los profetas de Baal a una especie de duelo espiritual en el Monte Carmelo. Ambos lados debían preparar un sacrificio y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día sin respuesta, mientras que el sacrificio de Elías fue consumido por un fuego divino después de una simple oración. Este evento no solo probó la impotencia de Baal, sino que también reafirmó la supremacía del Dios de Israel. La derrota de los profetas de Baal fue un golpe significativo para Jezabel y su agenda religiosa. Sin embargo, en lugar de rendirse, Jezabel redobló sus esfuerzos para eliminar a Elías, quien se vio obligado a huir por su vida. Este enfrentamiento no solo resaltó la valentía de Elías, sino también la determinación despiadada de Jezabel por mantener su influencia y su fe pagana en el reino. Jezabel no solo fue una promotora del paganismo, sino también una figura de ambición y crueldad política. Uno de los episodios más infames de su vida fue la conspiración contra Nabote, un hombre justo que poseía una viña en Jezreel, deseada por el rey Acab. Cuando Nabote se negó a vender su propiedad, Jezabel ideó un plan siniestro para obtener lo que deseaban. Jezabel manipuló el sistema judicial y usó su influencia para organizar un juicio falso contra Nabote. Convocó a testigos falsos que acusaron a Nabote de blasfemia y traición, delitos que se castigaban con la muerte. Como resultado de esta conspiración, Nabote fue apedreado hasta la muerte y su viña pasó a manos del rey Acab. Este acto de injusticia y abuso de poder fue condenado por los profetas y el pueblo de Israel. La historia de Nabote no solo reveló la corrupción y la maldad de Jezabel, sino que también subrayó la fragilidad de la justicia en un reino donde la autoridad podía ser tan fácilmente manipulada. Este evento marcó un punto de inflexión, donde la maldad de Jezabel quedó expuesta y su destino comenzó a sellarse. La influencia de Jezabel sobre su marido, el rey Acab, fue profunda y duradera. Acab, aunque rey de Israel, se mostró débil y fácilmente manipulable bajo la fuerte personalidad de su esposa. Jezabel no solo lo convenció de adoptar el culto a Baal, sino que también lo instigó a cometer actos de injusticia y crueldad, como en el caso de Nabote. Bajo la influencia de Jezabel, Acab se desvió cada vez más de los caminos de Dios y se sumergió en prácticas idolátricas y corruptas. Esta influencia no solo afectó la vida personal de Acab, sino que también tuvo repercusiones en todo el reino.
Las políticas y decisiones del rey, guiadas por Jezabel, llevaron a Israel a una era de decadencia moral y espiritual. La relación entre Acab y Jezabel es un ejemplo clásico de cómo una asociación maligna puede corromper el liderazgo y desviar a una nación entera. La influencia de Jezabel sobre Acab es un recordatorio de la importancia de la integridad y la santidad en el liderazgo, y cómo la falta de estas cualidades puede tener consecuencias desastrosas para un reino y su pueblo. Estos son los primeros 6 tópicos de la lista, desarrollados de manera detallada y en un tono conversacional, pero educativo, en español. Si necesitas más información o el desarrollo de los demás tópicos, no dudes en pedírmelo. La vida de Jezabel no solo estuvo marcada por sus actos de crueldad e idolatría, sino también por las profecías que anunciaron su trágico fin. El profeta Elías, en medio de su lucha contra la corrupción y la idolatría promovida por Jezabel, recibió una revelación divina sobre el destino de la reina. En 1 Reyes 21-23, Elías declaró que los perros devorarían a Jezabel junto a los muros de Jezreel, un lugar que rápidamente se convertiría en un símbolo del juicio divino. Esta profecía no fue una simple advertencia, sino una sentencia definitiva que subrayaba la gravedad de los actos de Jezabel. La realeza en la antigüedad a menudo creía que su posición los hacía intocables, pero los profetas como Elías servían como recordatorios constantes de que incluso los más poderosos no estaban por encima de la ley de Dios. La profecía del triste fin de Jezabel también funcionó como un mensaje a todo Israel. La injusticia y la idolatría no quedarían impunes. El destino profetizado de Jezabel fue un tema de gran impacto en la conciencia colectiva de Israel. Marcó un punto de reflexión sobre las consecuencias de abandonar los caminos de Dios y seguir prácticas corruptas. La profecía no solo fue una condena para Jezabel, sino también una advertencia para aquellos que se dejaran influenciar por ella y se apartaran de la verdadera fe. La caída de Acab, el esposo de Jezabel, fue otro evento crucial que preparó el escenario para el triste fin de la reina. Acab murió en batalla, cumpliendo otra profecía de Elías que había predicho que los perros lamerían su sangre en el mismo lugar donde Nabote había sido asesinado, en Reyes 21-19. La muerte de Acab no solo fue un golpe personal para Jezabel, sino que también marcó el comienzo del fin de su influencia y poder. Con la muerte de Acab, el reino de Israel se encontró en un estado de vulnerabilidad y caos. La ausencia del rey creó un vacío de poder que rápidamente se llenó de intrigas y luchas internas. Jezabel, aunque todavía poderosa, ya no tenía el mismo control sobre el reino sin su marido a su lado. La caída de Acab también debilitó la posición de Jezabel frente a sus enemigos, quienes veían una oportunidad para derrocarla. La muerte de Acab y el subsecuente debilitamiento de Jezabel subrayan cómo el liderazgo corrupto y la idolatría pueden llevar a la decadencia de una nación. La caída de Acab no fue solo una tragedia personal, sino también un reflejo de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Israel, bajo el liderazgo de Acab y Jezabel, había llegado a un punto de crisis que solo se resolvería con un cambio drástico en el liderazgo. En medio de este caos, Jehú, un comandante del ejército israelita, surgió como una figura clave en el cumplimiento de las profecías contra la casa de Acab y Jezabel. Jehú fue ungido como rey de Israel por el profeta Eliseo, siguiendo una instrucción divina. Su misión era clara: exterminar a la casa de Acab y poner fin a la influencia de Jezabel. Jehú no perdió tiempo en cumplir su misión. Con determinación y rapidez, se dirigió a Jezreel, donde Jezabel residía. Su llegada fue recibida con temor y expectación,
pues todos sabían que su misión era eliminar a los remanentes de la casa de Acab y Jezabel. La ascensión de Jehú marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, ya que representaba una vuelta a los principios de justicia y fidelidad a Dios. La figura de Jehú es un recordatorio de cómo Dios puede levantar líderes en tiempos de crisis para restaurar el orden y la justicia. Su ascensión no solo fue un acto de juicio contra los malvados, sino también una oportunidad para que Israel regresara a sus raíces espirituales. La misión de Jehú fue tanto un acto de justicia divina como una llamada a la renovación espiritual del reino. El enfrentamiento final entre Jezabel y Jehú culminó en una escena dramática y simbólica. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel, en un acto de desafío y quizás de vana esperanza de seducción, se adornó y se asomó a una ventana. Al ver a Jehú, le lanzó una provocación, pero su destino ya estaba sellado. Jehú ordenó a los eunucos que estaban con Jezabel que la arrojaran por la ventana, y ellos obedecieron. Jezabel cayó al suelo y murió de forma instantánea. Su cuerpo fue pisoteado por los caballos de Jehú, y al cabo de un tiempo, cuando fueron a recoger los restos, encontraron que los perros habían devorado su cuerpo, dejando solo su cráneo, pies y manos, tal como había sido profetizado por Elías. Este acto cumplió la profecía de manera exacta y subrayó el juicio divino sobre sus actos. La muerte de Jezabel, de una manera tan violenta y humillante, fue un recordatorio poderoso de las consecuencias de la idolatría y la injusticia. No solo fue un castigo personal para Jezabel, sino también una advertencia para todos aquellos que podrían seguir sus pasos. La muerte de Jezabel marcó el fin de una era de corrupción e idolatría en Israel, y el comienzo de una nueva fase de restauración y justicia. La profecía de que los perros devorarían a Jezabel se cumplió de manera literal y espeluznante. Después de que Jezabel fue arrojada por la ventana y pisoteada por los caballos de Jehú, su cuerpo quedó expuesto. Los perros, que en la antigüedad eran vistos como animales impuros y carroñeros, devoraron su cuerpo, dejando solo su cráneo, pies y manos. Este acto no fue solo una coincidencia macabra, sino una manifestación del juicio divino. En la cultura israelita, ser devorado por perros era uno de los destinos más deshonrosos que alguien podía sufrir, ya que significaba que el cuerpo no recibiría un entierro adecuado, lo cual era crucial para el descanso eterno según las creencias de la época. La imagen de los perros devorando a Jezabel se convirtió en un símbolo poderoso de la justicia divina. No importa cuán poderosa o intocable alguien pueda sentirse, las consecuencias de los actos malvados eventualmente alcanzan a todos. La forma en que Jezabel encontró su fin sirve como un recordatorio sombrío de que la justicia puede ser lenta, pero es inevitable. El reinado de Jezabel y Acab dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Este periodo es recordado como una época de gran idolatría e injusticia que llevó al reino a un punto de crisis espiritual y moral. La influencia de Jezabel y su promoción del culto a Baal y Aserá corrompió profundamente a la nación, alejándola de sus raíces y tradiciones religiosas. La idolatría y las prácticas corruptas no solo afectaron la vida espiritual del reino, sino que también tuvieron repercusiones sociales y políticas. La injusticia, como la conspiración contra Nabote, se convirtió en una práctica común, debilitando la confianza del pueblo en sus líderes y en el sistema judicial. El reinado de Jezabel y Acab es un recordatorio de cómo el liderazgo corrupto puede llevar a una nación a la decadencia. Sin embargo, el impacto de este periodo también tuvo un lado positivo. La caída de Jezabel y la ascensión de Jehú
marcaron el comienzo de una era de renovación y restauración. Israel tuvo la oportunidad de regresar a sus raíces espirituales y restaurar la justicia y la adoración verdadera. El triste fin de Jezabel sirvió como un catalizador para el cambio y la renovación en el reino. A lo largo de los siglos, Jezabel se ha convertido en un símbolo de maldad, idolatría y corrupción en la tradición judaico-cristiana. Su nombre es sinónimo de traición a los valores y principios divinos, y su historia es frecuentemente citada como un ejemplo de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. En la tradición cristiana, Jezabel es mencionada en el libro de Apocalipsis como un símbolo de falsa profecía e inmoralidad. Apocalipsis 2:20. Esta referencia subraya la perdurabilidad de su legado como una figura de advertencia contra la corrupción y la idolatría. La historia de Jezabel sigue siendo relevante en contextos religiosos y morales, recordando a los creyentes la importancia de la fidelidad y la integridad. El legado de Jezabel es un recordatorio de que el mal, aunque pueda parecer poderoso y triunfante por un tiempo, eventualmente será juzgado y derrotado. Su vida y su triste fin sirven como una advertencia constante sobre los peligros de la idolatría, la injusticia y el abuso de poder. La historia de Jezabel sigue siendo una lección importante para todas las generaciones. En el Nuevo Testamento, Jezabel es mencionada en el libro de Apocalipsis, donde se la usa como un símbolo de falsa profecía e inmoralidad en la iglesia de Igor-Shibir-Así. Amigos, hemos llegado al final de nuestra fascinante exploración sobre Jezabel y su trágico destino. Pero antes de que nos despidamos, permítanme hacerles una pregunta que los dejará reflexionando. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jezabel y sus errores? ¿Podría su historia ser una advertencia para nosotros hoy en día? Pensemos en cómo su ambición desmedida y su falta de respeto por lo sagrado la llevaron por un camino de destrucción. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida nos encontramos tentados a seguir un camino similar? ¿Estamos permitiendo que la ambición y el poder nos cieguen a lo que es verdaderamente importante? Y aquí va otro dato fascinante. ¿Sabían que el nombre de Jezabel se ha convertido en sinónimo de manipulación y maldad en muchas culturas? Pero, ¿qué tan justo es juzgar a una persona solo por su nombre y su historia? ¿Podemos encontrar redención y segundas oportunidades en nuestras propias vidas, incluso cuando hemos cometido errores graves? Ahora, los invito a pensar en los personajes bíblicos que conocen. ¿Hay alguien más cuya historia les haya impactado tanto como la de Jezabel? ¿Qué otras historias les gustaría que exploráramos juntos en futuros videos? Recuerden, cada historia bíblica, por más antigua que sea, tiene lecciones valiosas para nosotros hoy. Si esta narración les ha dejado pensando, no olviden compartir sus opiniones y reflexiones en los comentarios. ¿Qué creen que hubiera pasado si Jezabel hubiera tomado decisiones diferentes? ¿Qué impacto tuvo realmente en la historia de Israel? Nos encantaría saber qué piensan y qué otras historias les gustaría descubrir en nuestro canal Narrativa Sagrada. Mantengan su curiosidad viva y sigan explorando con nosotros las emocionantes y conmovedoras historias bíblicas que tienen tanto para enseñarnos. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, cada historia tiene un propósito y cada final es solo el comienzo de una nueva reflexión. Nos vemos en el próximo video.